Bueno, buenos días. Y la tercera charla sobre hallazgos habituales en la consulta de cardiología deportiva. Digo habituales porque, bueno, como veréis en la charla y ya conoceréis, la preexcitación ventricular no es muy prevalente, pero sí que es un tema controvertido. Por eso estamos aquí, porque son pacientes que muchas veces están asintomáticos. Hay un tratamiento curativo que es la ablación, que tiene sus complicaciones y que, bueno, la evidencia todavía no llega a aportarnos ideas claras, ¿no? Y por eso hay que individualizar cada caso. Antes de contestar esta pregunta de ablación sí o no, tendré que valorar muy bien al deportista, y para ello tendré que hacerme una serie de preguntas muy importantes para llegar a la conclusión y poder intentar recomendarle este tratamiento curativo o no. Lo primero, tengo que tener claro que estamos ante una vía accesoria. Tengo que saber si es un patrón eléctrico o un síndrome que asocia a síntomas. Tendré que descartar que no haya cardiopatía estructural asociada, además de su patología arrítmica. Intentaré estratificar el riesgo de muerte súbita con estudios no invasivos y con estudios electrofisiológicos si hace falta, y valorar si se beneficia de una ablación. Como todos ya conocéis, ya hemos dicho, es una anomalía congénita, también denominado AD-Kent, con origen embrionario. Es una vía accesoria que lo que hace es pasar el latido de la aurícula al ventrículo por otro camino que no es el nodo AV. Muchas veces están localizadas en el anillo mitral y es menos frecuente en el anillo tricuspideo. Y en un porcentaje importante de personas pueden tener vías múltiples, que esto dificulta un poco el diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico de estos deportistas. Como hemos comentado, no es tan prevalente como las patologías previas que han presentado mis compañeras. La prevalencia de un patrón eléctrico está entre el 0,1 y el 0,3%. Es más frecuente en varones, no hay diferencia entre deportistas y población general, y sí que es verdad que es más frecuente en familiares que tienen esta patología porque se ha descrito una alteración genética que puede estar asociada. En reconocimientos médicos deportivos, que es en el ámbito en el que estamos, la prevalencia es parecida, como hemos dicho, porque en deportistas y población general no hay diferencias. Y bueno, tengo la tesis que tengo pendiente de publicarla posiblemente este año, en el que la prevalencia que he documentado en mis deportistas jóvenes de 11 a 16 años es del 0,2%, similar a la descrita. Entonces, importante, en la práctica, ¿tiene una vía accesoria? Verdaderamente el diagnóstico lo hacemos mediante un electro, donde vemos la preexcitación. Vemos que el PR es cortito y una onda delta, que su origen es que despolariza el ventrículo antes por la vía accesoria que por el nodo AV. Y sí que es verdad que, aunque es poco prevalente, es una consulta habitual en cardiología y sobre todo en cardiólogos del deporte y en revisiones de empresa, porque se tratan de personas muchas veces asintomáticas que al realizar un electro por un motivo X se documenta una preexcitación, y entonces empieza el dilema de ¿qué hago con este paciente?, ¿no? Porque sí que es verdad que esta patología le predispone a una posible arritmia mortal. Importante, como digo, tener el diagnóstico correcto, que no es tan infrecuente que a veces nos lleguen electros que verdaderamente no son vías accesorias, informándole al paciente de la patología. Pueden ser nodos hiperconductores, un ritmo nodal por el PR cortito pero que no hay QRS ancho, bloqueos de rama izquierda, importante. Y en cuanto a las vías accesorias, pueden ser diferentes tipos. Las manifiestas aparentes son las más frecuentes, que se presentan en un electro y vemos la onda delta muy llamativa, que no la podemos obviar. Hay otras vías que son poco aparentes, mínimas, latentes, que a veces se nos pueden pasar desapercibidas, que muchas veces dependerá la preexcitación de diferentes factores, uno de ellos la localización. Esto no quiere decir que sean menos o más agresivas, ¿vale? Y las podemos desenmascarar por maniobras vagales o administrando adenosina intravenosa. Bloqueamos el nodo y vemos la conducción por la vía. A veces pueden ser intermitentes y hay latidos preexcitados y otros con QRS estrecho que no vemos la vía accesoria. En principio, se ha descrito que pueden ser de más bajo riesgo de muerte súbita, pero
A veces, bueno, estas vías pueden estar potenciadas por estímulos adrenérgicos, por lo que se recomienda, sobre todo en deportistas, realizar una prueba de esfuerzo para ver la precipitación en el pico de ejercicio, y además a veces el nodo AV, según las circunstancias, se puede aumentar o disminuir su conducción, y si el nodo AV conduce más rápido, hacer que la vía accesoria se vea menos, ¿vale? Y eso nos puede llegar a confundir. Y hay otras vías que son ocultas, que no las veremos en un electro de reposo normal porque no tienen conducción anterógrada, solo retrógrada. Pueden hacer síntomas taquicardias ortodrómicas, pero no estarán asociadas a muerte súbita porque no tienen conducción anterógrada. En cuanto a la vía accesoria, muy importante también el tipo de vía y intentar presuponer con el electro, que ya nos da bastante información, dónde está esa vía, ¿vale? Porque esto, a la hora de decidir ablación o no, es un dato muy importante. Y tenemos diferentes algoritmos, no me voy a meter por falta de tiempo. Estos son los últimos de las guías del 2019 de taquicardias supraventriculares de la Sociedad Española de Cardiología, y hace poquito se ha publicado este artículo que es bastante interesante. Tiene un algoritmo que para las vías izquierdas en 2 pasos sabes la localización y para las derechas en 3 pasos, y parece bastante, con respecto a otros algoritmos, muy fiable su interpretación para saber dónde está la localizada esa vía. Importante, como hemos dicho, muy importante, sobre todo en nuestros deportistas. ¿Se trata de un patrón eléctrico o es un síndrome? ¿Vale? El patrón, como hemos dicho, solo tiene la alteración eléctrica, pero en principio no se asocia a síntomas. Aun y todo, en los deportistas, como bien ha comentado previamente María, el patrón VPV es un hallazgo anormal en el electro del deportista, porque puede estar asociado a una muerte súbita, y por eso en estos deportistas tendremos que investigarlos más a fondo para intentar estimar bien su riesgo de muerte súbita y valorar un tratamiento que está disponible. Como os digo, en cambio, el síndrome VPV, que es 1 de cada 5 individuos con patrón VPV puede tener síntomas, está asociado a sintomatología. Lo más frecuente es que presenten taquicardias ortodrómicas. Ya sabéis, el latido baja por el nodo, sube por la vía, hace una taquicardia de QRS estrecho. Las antidrómicas son menos frecuentes, más rápidas y más sintomáticas, bajan por el nodo, bajan por la vía, suben por el nodo, suelen tener un QRS ancho, y ambas pueden degenerar en una fibrilación auricular o el paciente tener una fibrilación auricular de por sí, ¿no? Que esto es la gravedad de esta patología, porque en la FA puede conducir muy rápido, degenerar en FV y tener una muerte súbita. Entonces, viendo lo documentado en los estudios poblacionales, el riesgo de muerte súbita no es muy alto, 0,15, 0,4%. Sí que es verdad que muchas veces está asociado a ejercicio, pero sí que puede ser responsable de un 1% de la muerte súbita. De hecho, Joaquín en su charla ha comentado pues, que de niños menores, de deportistas menores de 35 años, la causa de muerte súbita en 26 pacientes, uno de ellos había fallecido por un VPV, ¿no? Que en su muestra salía un 4% de la muerte súbita en menores de 35 años. Entonces, sabemos que puede acabar en esta desgracia, ¿no? Que la muerte súbita puede ser la primera manifestación de los individuos con VPV, incluso aunque estén asintomáticos, ¿vale? Siendo la primera manifestación clínica, como digo. Porque además en los deportistas hay 2 factores importantes. El elevado tono simpático durante el deporte de alta intensidad, así como el riesgo aumentado de presentar FA, hacen que los deportistas sean una población de particular riesgo. Como os digo, este electro pues, nos echa a temblar, ¿no? Voy a intentar ser breve. Y importante también, en estos pacientes no nos cuesta nada en la misma consulta descartar que no tengan una cardiopatía estructural. Es una recomendación 1B que se realice un ecocardiograma mínimo, ¿no? Y si es normal nos quedamos tranquilos. Cuando iba a presentar esta charla empecé a ver documentación previa y me encontré que en el 2012, cuando era residente, había hecho un trabajo sobre este tema, recogiendo pacientes del 2001 al 2010, y en un porcentaje del 4% tenían cardiopatía estructural asociada. Como veis aquí, lo más frecuente es tener anomalía de Epstein, que son vías derechas y múltiples, muchas veces,
tener CIAS, divertículo del seno coronario, enfermedad de ano, miocardiopatía hipertrófica, etcétera. ¿Cómo estratifico el riesgo de muerte súbita? Tengo diferentes opciones, aunque luego, como veremos, en la evidencia no está claro lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos a nuestra disposición el electro, el Holter, prueba de esfuerzo. Ver que la preexcitación es intermitente y desaparece con frecuencias altas, a priori es un dato de buen pronóstico, pero no excluye el riesgo de que pueda tener una muerte súbita el deportista. Y esto en diferentes artículos, pero con no muchos pacientes, se ha demostrado que la evaluación no invasiva puede ser inadecuada, ¿vale? Y por tanto, en los deportistas se recomienda completar la valoración con estudio electrofisiológico, como veremos más adelante en las guías, para estratificarlo mejor, de una forma más completa. Importante también me parece diferenciar que el estudio electrofisiológico es diagnóstico y terapéutico, ¿vale? Porque a veces me pasó con un caso que le tuve que explicar bien este tema, ¿no? Porque primero, diagnóstico es para ver bien la localización de la vía y su riesgo, complementar pruebas que nos intenten definir mejor el riesgo de muerte súbita, y el terapéutico es la ablación. Tenemos una serie de parámetros que ya todos conocéis, que describen el alto riesgo de estos patrones VPV, que son que se puedan inducir arritmias, que tengan un RR precipitado durante la FA menor de 250, muy importante, que tengan diferentes vías accesorias, y luego nos da datos sobre la localización, que es muy importante a la hora de saber el riesgo de complicaciones. Y importante también que hasta un 30-50% de individuos que tienen un patrón de VPV asintomáticos pueden tener vías de alto riesgo. O sea, que aunque estén asintomáticos, eso no quiere decir que no tengan alto riesgo, ¿no? Por eso tenemos que intentar, sobre todo en los deportistas, hacer un estudio completo. Como bien, la verdad es que estos 30 últimos años se ha descrito bastante sobre este tema, y en el 2022-2023 he encontrado referencias que os las aporto aquí con respecto a el manejo en los deportistas. Como veis, en resumen, en un paciente con síntomas tenemos que hacer un estudio electrofisiológico y plantear una ablación. Si es un deportista de competición, también sería recomendable para identificar mejor ese riesgo. Y hay más dudas en deportistas recreacionales y en gente joven, ¿vale? Pero como os digo, en principio en estos está bastante claro: síntomas o deportista de competición, complementar el estudio con estudio electrofisiológico, ¿vale? Y luego ya veis, o sea, a la hora de valorar cómo estratificar el riesgo, la indicación de un estudio electrofisiológico es una indicación 2A en población general, 1B en deportistas, y la valoración no invasiva es una indicación 2B. O sea que al final no queda nada claro lo que tenemos que hacer con estos deportistas, ¿no? Y ¿cuándo se benefician de una ablación? O sea, está claro que se recomienda la ablación cuando tienen arritmias documentadas, indicación 1C, y en preexcitación asintomática, cuando son vías de alto riesgo, también tendríamos que indicar la ablación. Y cuando son vías de bajo riesgo, sería una indicación 2B. ¿Vale? Esta gráfica está bastante sencillita, que está publicada, eso, lo que hemos dicho, en las guías del 19-20, ¿vale? Y nos guía un poquito a la hora de intentar valorar. De todas formas, como veis, ¿no? Se recomienda la ablación para pacientes asintomáticos de alto riesgo, 1B, y sobre todo siempre discutiendo los riesgos, intentando que sea en un centro de referencia que tenga buenos datos de eficacia, y valorando el riesgo-beneficio del procedimiento, como en muchos de los casos en estos deportistas. Y con respecto a este tema, ¿no?, de la ablación, teniendo en cuenta la elevada tasa de éxito y la baja incidencia de complicaciones, la ablación con catéter está convirtiéndose en el tratamiento de primera elección en el manejo de deportistas, incluso asintomáticos. ¿Por qué? Porque la eficacia es alta, tiene alta tasa de curación,
sobre todo cuando se realiza en centros de referencia y con gran experiencia. Tiene baja recidiva. Esta suele ser, además, bastante pronto, a los pocos meses del estudio, y además, en principio, es curativo para el deportista. Si la ablación es eficaz, no hay complicaciones, el deportista puede realizar una vida normal y no requiere un seguimiento siempre que esté asintomático. Sin embargo, si no realizamos la ablación, porque muchas veces el paciente es reacio o por el miedo a las complicaciones, ¿vale?, que suelen ser el 1 o el 2%, sobre todo en vías septales. Es verdad que no tenemos muchas alternativas porque los fármacos antiarrítmicos pueden ser proarrítmicos y deberemos realizar un seguimiento evolutivo del deportista, ¿vale? Estar pendiente, incidir en que si tiene palpitaciones tiene que parar el deporte, consultar, porque es un tema que puede modificar su evolución y tener que, aunque hayamos decidido en este momento no hacer ningún estudio electrofisiológico de coagulación, en un futuro puede requerirlo. Insisto, ventajas. Bueno, pues tiene muchas ventajas. Podríamos dar una aptitud, curaríamos al paciente, no requeriría seguimiento. Estamos evitando una posible muerte súbita, que aunque es poco frecuente, es un hallazgo muy alarmante. Los deportistas tienen mayor riesgo de FA, por lo cual podrían tener más FAs prescitadas y tener una muerte súbita. La descarga catelocolinérgica asociada al deporte es una técnica eficaz y segura, sobre todo si se hace en centros de experiencia, y tampoco tenemos alternativas si no la realizamos. El problema está en que a veces hay vías que son difíciles, que asumimos un riesgo de complicaciones, que ya lo sabemos, ¿no? Y a veces, pues, el trato con el paciente, ¿no? Intentar explicarle bien todo. Y esta gráfica, esta tabla de un artículo reciente está bastante bien porque verdaderamente es lo que tenemos que ver, ¿no? La gravedad de la vía, qué riesgo tiene esa vía de provocarme una muerte súbita, o las posibles complicaciones del estudio electrofisiológico. Y es lo que tenemos que tener en la balanza, porque es verdad que la gravedad la podemos medir, pero no con exactitud, y las complicaciones sí que son previsibles, ¿no? Muchas veces, porque dependen mucho de la experiencia del centro y de la localización de la vía. Entonces, como os digo, es verdad que en un futuro lo más importante sería, y en todos los artículos en la bibliografía que he consultado, lo que se requieren son estudios más amplios con más tiempo que valoren bien eso, el riesgo de muerte súbita del deportista y las complicaciones, ¿no? Pero de una forma más directa. Y por individualizar, las guías nos intentan un poquito también ayudar. Como os digo, en el deporte de competición esta es una indicación 1B, realizar estudio electrofisiológico para evaluar mejor el riesgo de muerte súbita, y si tiene una vía de alto riesgo, indicación de ablación. A veces los deportistas rechazan la ablación o el procedimiento puede ser de alto riesgo, y por ello podemos seguir haciendo una aptitud con el deporte, o sea, consensuada, ¿no? entre los médicos y los deportistas. El deporte recreativo no hay tantos estudios y es más controvertido, hay que individualizar cada caso, y en los niños lo mismo. Es verdad que el riesgo de fibrilación ventricular y muerte súbita inducida por FA en menores de 12 años es bajo, pero ya hay grupos. El otro día estuve fue la reunión de arritmias en Pamplona, que yo soy de allí, y la verdad que hubo una sesión muy bonita de un cardiólogo, arritmólogo, que hacía estudios electrofísicos de niños, que los datos que ellos presentaban era que las complicaciones eran muy bajas y se guiaban. Ya sabemos que tenemos técnicas diferentes, puede ser radiofrecuencia, crioablación, y luego guiarse anatómicamente con eco transesofágico para ver bien dónde están, y en principio si se hacen en centros de referencia los resultados pueden ser muy buenos, ¿no? Para evitar pues una muerte súbita, que es lo que nos corrompe, ¿no? A los cardiólogos deportivos. Para hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, es todo el rato de repetir lo mismo, es súper importante un manejo muy práctico y muy clínico de estos deportistas. Escucharles bien, hacer una anamnesis correcta, ver si es un patrón o un síndrome,
importante sacar el mayor partido posible al electro y completarlo con otras técnicas para ver el riesgo de la vía accesoria, ¿no? Sobre todo el estudio electrofisiológico, que es una indicación 1B. Y en cuanto al tratamiento, lo que hemos comentado en todas las sesiones, lo que viene bien explicado en las últimas guías del 2020 de cardiología del deporte, me encanta esta parte, este dibujo súper resumido y sobre todo el tercer punto, que la toma de decisiones conjunta es fundamental. Hace poquito di una charla en la Sociedad Vasco-Navarra de Cardiología sobre este tema y yo creo que es lo que más tenemos que trabajar, ¿no? Ser humanos, trabajar en equipo, explicarle al paciente, hablar entre nosotros y tomar decisiones conjuntas, porque a veces es verdad que queremos evitar muertes súbitas, que la incidencia es baja, pero está ahí, y si tenemos técnicas o tratamientos que la pueden evitar, ¿no? Pues tenemos que plantear realizarlas. Y por último, pongo un caso clínico y termino, que es un caso que no está resuelto, lo vi hace poquito en una consulta de cardiología deportiva. Es un deportista que es verdad que es varón y era mayor de 35 años, lo que pasa que hacía muchísimo deporte, no de competición, pero sí que era ciclista, realizaba ciclismo todos los días, más de 100 kilómetros al día, salidas de 300 kilómetros, y en un reconocimiento obligatorio de una cicloturista le habían detectado este electro. Entonces viene bastante angustiado a la consulta. En principio no tiene síntomas, aunque refería alguna palpitación así recortadita, que ya, claro, mayor, tanto ciclismo, que podría, lo que me da miedo en este deportista es que puede hacer fibrilación auricular, ¿no? Tenía un electro, es verdad que le hicimos pruebas no invasivas, parece que la vía no conducía a frecuencias altas, un eco normal. Entonces yo intenté explicarle la utilidad de por lo menos un estudio diagnóstico, ¿no? Porque él es verdad que venía muy reacio y decía que si tenía algo prefería dejar todo el deporte que hacía, y me daba angustia porque, jolín, ¿por qué no vas a hacer tu vida normal por esta patología que igual no es de alto riesgo, o podemos incluso ablacionarla y curarla, ¿no? Entonces es verdad que intenté explicarle, y por ese motivo lo derivé a una consulta de un arritmólogo para que le explicase también él su visión, ¿no? Para intentar tener un diagnóstico más exacto para evitar esa posible complicación y que el paciente, el deportista, pudiese seguir su vida habitual. Y este es un esquemita que está publicado también en el JACC recientemente, que está muy bien, en el cual se describe todo lo que hemos comentado hasta ahora. Y hay que tener especial cuidado, ya nos pone high risk features, que es si son varones, si tienen VPVs pronto, si tienen síntomas, si tienen un VPV familiar, si son deportistas o una ocupación de riesgo, que tendríamos que intentar hacer un estudio más correcto, ¿no? Un poco más exacto para plantear la ablación. Y como os digo, este caso todavía estoy pendiente de que vuelva, y me parece súper importante el manejo entre los tres pilares, ¿no? Que es el paciente, el primero, que está en el centro, y estamos en estos casos de patologías de arritmias, los clínicos y los arritmólogos, que tenemos que intentar recomendar lo mejor para este deportista. Y en esto no me voy a meter porque tendréis la sesión en internet, y es un poquito las características asociadas con un aumento de riesgo que nos tienen que un poco chirriar, ¿no? A la hora de ver un deportista, que nos tienen que hacer una valoración más extensa para plantear una posible curación. Hay parámetros clínicos del paciente, tenemos las pruebas no invasivas que, como insisto, no excluyen la muerte súbita, siempre hablamos de probabilidades de tenerla o no. Tenemos la utilidad del estudio electrofisiológico diagnóstico y tenemos disponible un tratamiento curativo que puede ser la solución del problema, sabiendo que tiene un porcentaje pequeño de complicaciones. No voy a hacer ni conclusiones porque ya hemos estado todo el rato hablando de este tema de lo mismo y vamos mal de tiempo. Entonces, claro, tener que en deportistas de competición es una indicación 1B el estudio electrofisiológico, o sea, tenemos que intentar medir bien el riesgo o por lo menos explicárselo al paciente. Y en cuanto a la ablación, si son vías de alto riesgo, aunque estén asintomáticos, está recomendada la ablación, siempre valorando la localización y la posible complicación de la vía.
y si es de bajo riesgo incluso se puede considerar con una indicación 2BC, no tenemos datos suficientes, entonces hay que individualizar cada caso. Importante, centros experimentados que tengan eficacia asegurada en estos procedimientos y muy importante la toma de decisiones compartida con el paciente. Muchas gracias.